GS ofrece varios modelos de la caja temporizadora 4. Un modelo con un circuito de potencia con 2300 vatios con 4 enchufes más calefacción. Un modelo con 2 circuitos de potencia con 4600 vatios con 8 enchufes más calefacción. Un modelo con 3 circuitos de potencia de 6900 vatios con 12 enchufes más calefacción. Un modelo un circuito de potencia con conectores trifásicos de 11.000 vatios con 12 enchufes más calefacción. Conecta tus lámparas a los enchufes azules y tu calefacción al enchufe amarillo. Si utiliza un balastro electrónico atenuable de señal de 0-10 voltios o PWM o una luz LED, conecte el cable a través del prensaestopas vacío y conéctelo al bloque de terminales en el interior de la caja del temporizador 4. Conecte el cable de ground que es la tierra, después conecte el cable de señal 0-10 voltios o PWM. Conecte cada cable de alimentación a un enchufe doméstico con un circuito propio que contenga un interruptor de seguridad de 13 amperios o 16 amperios. Al principio, el temporizador se está inicializando. ¿Cómo funciona el temporizador 4? La caja temporizadora 4 es un interruptor temporizador para varios contactos. El temporizador 4 funciona con un codificador, el llamado potenciómetro giratorio de empuje. En la pantalla principal verá el contador de días, la duración de su programa, la hora actual y la temperatura medida. El temporizador se muestra alrededor del exterior del reloj. Cada segmento del reloj representan 15 minutos, 4 segmentos son 1 hora y un ciclo completo es de 24 horas. El impulso de trabajo, que proviene del tiempo programado, se muestra con segmentos llenos. El segmento de la hora actual parpadea. Para ingresar al menú de configuración, presione una vez el codificador. Llegas a la función de retorno. Presione el codificador para volver a la pantalla principal o gire a la derecha para ir a la configuración del contador de días. Cuando presione el codificador, el valor comenzará a parpadear. Ahora gire a la derecha para aumentar o gire a la izquierda para disminuir el valor, de 1 a 99 días. Todos los días a las 0 horas el ciclo día-noche contará más un día. Establezca el número de días deseado y presione el codificador para guardar esta configuración y volver a la selección de configuraciones. Gire a la derecha para ir a la configuración de la hora actual. Presione el codificador. Las horas del reloj comenzarán a parpadear. Gire a la derecha para aumentar o gire a la izquierda para disminuir las horas, de 0 a 23. Cuando presione el codificador, las horas se guardan y los minutos comienzan a parpadear. Configure los minutos de la misma manera, de 0 a 59. Presione el codificador para guardar los minutos y volver al menú de configuración. Por ejemplo, ponemos el reloj a las 22 horas. Gire a la derecha para ir a la configuración de la hora de inicio y presione el codificador para seleccionar. Ahora ingrese la hora de encendido de las luces, de la misma manera que configuró la hora actual. Después de seleccionar las horas y los minutos, presione el codificador para guardar. Aparecerán 48 segmentos completos a partir de las 8 en punto. Ahora puedes elegir la duración de tu programa. Gire a la derecha para ir al ciclo de 12 horas. Está configurado de forma predeterminada cuando cambia la hora de inicio en on. Gire a la derecha para ir al ciclo de 18 horas. Elija un ciclo de 18 horas. Presione el codificador y aparecerán 72 segmentos completos, comenzando desde la hora de inicio de encendido que ingresó anteriormente. Gire a la derecha para ir a la hora de apagado personalizable. Presione el codificador para seleccionar. Configuramos las horas y los minutos del tiempo de apagado del usuario a las 20 en punto. Presionamos el codificador para guardar. Aparecerán los segmentos completos, comenzando a las 8 en punto, que es la hora de encendido que has ingresado antes, y terminará a las 20 en punto. Gire a la derecha para ir a la temperatura de parada. Presione el codificador para seleccionar. Los dígitos de temperatura comienzan a parpadear y el texto de parada brillará indicando parada por temperatura. Por ejemplo, establecemos esto a 30 grados centígrados. Presione el codificador para guardar y gire a la derecha para ir a la temperatura de inicio. Los siguientes dígitos de temperatura comenzarán a parpadear. La pantalla de inicio brillará, indicando que comienza por temperatura. Configuramos esto a 27 grados centígrados y presionamos el codificador para guardarlo. La temperatura de inicio no puede ser superior a -1 grado de la temperatura de parada. Gire a la derecha para ir a la función de encendido y apagado manual y presione el codificador para cambiar el estado.
Si el temporizador estaba apagado, la activación de esta función encenderá manualmente el temporizador por el resto del ciclo. En el siguiente ciclo, el temporizador volverá a ser automático. Si el temporizador estaba encendido, al activar esta función se apagará manualmente el resto del ciclo. Para verificar si el temporizador está configurado en manual, vaya a la pantalla principal y verifique si el símbolo de encendido apagado manual está visible. Para volver en modalidad automático, entra en el menú de configuración y establezca un ciclo. 12 horas, 18 horas o ciclo de usuario. Por ejemplo, configuramos el tiempo de apagado del usuario a las 20 en punto y presionamos el codificador para guardar. Aparecerán los segmentos completos, comenzando a las 8 en punto, que es la hora de encendido ingresada antes, y terminando a las 20 en punto. Gire a la derecha para ir a la función de encendido, apagado manual y presione el codificador para configurar. El símbolo del sol empieza a parpadear indicando encendido permanente. Presione el codificador para cambiar el estado y regrese al menú de configuración. Todos los segmentos se llenarán y los contactos permanecerán encendidos para siempre. Empuje el codificador y gire a la derecha. El símbolo de la luna empieza a parpadear indicando apagado permanente. Presione el codificador para cambiar el estado y regrese al menú de configuración. Todos los segmentos quedarán vacíos y los contactos permanecerán apagados para siempre. Para verificar si el temporizador está configurado en manual, vaya a la pantalla principal y verifique si el símbolo permanente de encendido y apagado está visible. Para volver en modalidad automático, entra en el menú de configuración y establezca un ciclo. 12 horas, 18 horas o ciclo de usuario. Por ejemplo, seleccionamos el ciclo de 12 horas y presionamos el codificador para configurarlo. Aparecerán 48 segmentos completos, comenzando desde las 8 en punto, que es la hora de inicio on que ha ingresado anteriormente. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. Espera unos segundos. Mantenga presionado el botón del codificador y luego vuelva a conectar el cable de alimentación. Mantenga presionado el botón durante más de 3 segundos. Ahora se puede configurar la luz de fondo del parámetro P1. Presione el codificador para configurar, gire a la izquierda o a la derecha para cambiar el valor, encendido, apagado o automático, y presione el codificador para guardar. Gire a la derecha para el brillo P2. Presione el codificador. Configure el brillo de la luz de fondo de 20 como máximo a 0 como apagado, y presione el codificador para guardar. Gire a la derecha para el formato de hora P3. Presione el codificador para configurarlo. Aquí puede cambiar el formato de hora a formato de 12 horas o formato de 24 horas. Presiona el codificador para guardar. Gire a la derecha para P4. Presione el codificador para configurar. Aquí puedes cambiar la escala de temperatura. Seleccione Celsius o Fahrenheit y presione el codificador para guardar. Gire a la derecha para la calibración P5. Presione el codificador para configurar. Aquí puedes ajustar el sensor de temperatura hacia arriba o hacia abajo según la temperatura ambiente. Gire a la izquierda o a la derecha para cambiar el valor. Presione el codificador para guardar. Gire a la derecha para ver el tiempo de enfriamiento de las lámparas P6. Presione el codificador. Elige aquí el tiempo de retraso antes de volverse a encender tras la última parada de la lámpara. Presione el codificador para guardar. Gire a la derecha para la señal de salida P7, presione el codificador. Elija entre PWM o señal de 0 a 10 voltios. Presione el codificador para guardar. Gire a la derecha para la señal P8 Max. Presione el codificador. Establezca aquí la señal de salida máxima en %. Tenga en cuenta que este valor no puede ser inferior a la señal mínima en P9. Presione el codificador para guardar. Gire a la derecha para la señal mínima P9. Presione el codificador. Establezca aquí la señal de salida mínima en función de la lámpara en %. Tenga en cuenta que este valor no puede ser mayor que la señal máxima en P8. Presione el codificador para guardar. Cuando la temperatura aumenta y supera los 27 grados de temperatura de inicio, la señal variable comienza a atenuarse desde el porcentaje de atenuación máximo de P8 hasta que alcanza la temperatura de parada, 30 grados, que corresponde al porcentaje de atenuación mínimo establecido en P9. Mientras tanto, los enchufes se detienen a los 30 grados y se reinician nuevamente a los 27 grados después de que haya transcurrido el tiempo de enfriamiento de P6. Gire a la derecha para ir a amanecer P10. Presione el codificador.
Establezca la duración del tiempo de la salida del sol. El amanecer empezará cuando se enciende la hora de encendido y regula la lámpara según la señal mínima P9. Subirá durante el tiempo ingresado hasta la señal máxima P8. Presione el codificador para guardar. Gire a la derecha para la puesta de sol P11. Presione el codificador. Configure la hora de su puesta de sol. Esta hora comenzará antes de la hora de apagado del temporizador y se atenuará desde la señal máxima P8 hasta la señal mínima P9. Gire a la derecha para la configuración de fábrica P12. Presione el codificador y elija sí. Presione nuevamente el codificador para confirmar o presione no para volver sin reiniciar. Gire a la derecha para ir al extremo P13 y presione el codificador para confirmar. El temporizador 4 se inicializará con la nueva configuración.